están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traje las tazas, copas para un corsé. En este caso es un corsé escote corazón, pero bueno, con esta forma ustedes van a poder trabajar cualquier escote, ¿sí? Cualquier modelito, y lo bueno, lo lindo de esto es que lo pueden hacer a la medida que ustedes necesiten, ¿sí? Medida y forma que ustedes necesiten. Porque muchas veces nos pasa que queremos ir a comprar, no encontramos la forma, el tamaño, ¿sí? Y con esto ustedes solucionan eso, se los aseguro, y queda espectacular, ¿sí? Bien, pueden usar, yo en este caso usé esto, ¿sí? Que es un bondeado, ya que viene hecho de fábrica, ¿sí? En otro video también les voy a enseñar cómo hacer nuestro propio bondeado, ¿sí? Y con el espesor que necesitamos, porque por ahí este bondeado, ¿sí? Es finito, es de 3 milímetros. Si nosotros queremos que tenga como un poquito más, ¿sí? Y que tenga un poquito más, ya sea de relleno, más forma, lo podemos hacer con una goma espuma, ¿sí? Que aplicamos la técnica de bondeado, ¿sí? Pero bueno, eso se los vamos a dejar para otro video. Y ahora vamos a lo que nos compete, ¿sí? Que en este caso son las tazas copas para nuestro corsé. Bien, lo primero que hice fue calcar la parte del busto de mi molde del corsé, ¿sí? Yo en este caso estoy con mi corsé de escote corazón, y lo que hice fue calcar, ¿sí? Estas piezas, ¿sí? Le puse base para no perderme después cuando lo vaya a colocar en el corsé, ¿sí? Costado, escote. Porque la idea es que después esta costura, ¿sí? Coincida con la costura del corsé, ¿sí? Bien, bueno, yo acá ya calqué, y lo siguiente que hice fue pasarlo al bondeado. Bien. Tengan la precaución de que cuando lo pasan al bondeado, ¿sí? Lo pasen primero de un lado, giremos el molde y lo pasamos del otro lado, ¿sí? Lo mismo con las dos partecitas, ¿sí? Esta es la parte de la base. Yo justo acá le puse, por ejemplo, la parte que iría a los costados, y lo puse en esta parte que sería la base, ¿sí? Ustedes lo pueden marcar. La idea es que no se vayan a perder una vez que cuando lo vayan a coser, porque fíjense que son muy parecidas de los dos lados. Entonces tienen que tener esa precaución, ¿sí? Cortamos en espejo y marcamos para no confundirnos. Bien, bueno, yo ahora voy a recortar y les voy a mostrar cómo lo vamos a ir armando. Esto no le dejamos margen de costura, nada, 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 ¿sí? Bueno, vamos a cortar. Bien, acá ya tenemos todo cortadito, ¿sí? Esto lo vamos a coser de la siguiente manera. Vamos a apoyar, ¿sí? No vamos a encimar, sino apoyamos ahí que coincida justo, y lo vamos a ir cosiendo con un zigzag chiquitito, y lo vamos a ir acomodando a medida que avanzamos en la máquina, ¿sí? Y esto le tiene que coincidir bien ahí, ¿sí? Y después van a ver que se les va a formar bien la copita, ¿sí? Después, cuando lo vayamos a colocar al armazón del corsé, digamos, a la parte interna, después vemos si le tenemos que recortar alguna partecita o algo, pero la verdad que esto les ahorra un montón de dinero. La verdad que ahorramos dinero con esto, ¿sí? Porque se compran medio metro y les sirve un montón. Después les voy a enseñar cómo vamos a hacer la técnica del bondeado, ¿sí? Bueno, ahora voy a correr la máquina, así cosemos, la camarita, así cosemos. Bien, primero mi máquina la puse en puntada zigzag, ¿sí? Ahí se ve bien. Le puse una puntada casi ojal, ¿sí? Le pueden poner un poquito más chiquita ahí si quieren. Y después un zigzag larguito, ¿sí? De 5, ¿bien? Y la aguja tiene que estar, por supuesto, centrada, ¿bien? Vamos a hacer coincidir bien ahí, ¿sí?
vamos a poner bajo el prensatela, ¿sí? Ahí, que quede bien juntito, ¿sí? No encimado, pero bien juntito. Y la unión, que quede bien centrado, ahí la unión, ¿sí? Que vamos a ir armando, ¿bien? Entonces bajo mi aguja y ya voy a comenzar a coser, ¿sí? Y acá ya está la otra. Ahora la vamos a hormar planchándola, ¿sí? Bien. Yo ahora la voy a planchar para darle un poquito más de forma redondeada, ¿sí? Yo no tengo mi plancha de vapor, se me rompió y todavía no la he podido reponer. Así que bueno, pero que nada nos frene, chicas. Tenemos que seguir adelante. No consigo las tazas que necesito, las tazas que yo quiero, con la forma que yo quiero. Bueno, buscamos la forma de hacerlas, ¿sí? Y acá esta es una, ¿sí? Después yo les voy a mostrar muchas más formas, pero hoy les dejo esta, ¿sí? Bien, pongo ahí, mojé mi trapito y vamos a ir planchando, ¿sí? Vamos a poner bastante calor. Miren la diferencia con la plancha. Esta que yo ya la planché queda con una formita más redondeada, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con esta. Y ahí ya tenemos también, fíjense la diferencia, cómo cambia, no queda con esa, no queda así como, ¿sí? Como puntiagudo, ¿bien? Esa es la idea. Bueno, ahora lo vamos a ubicar en nuestro corsé, en nuestra parte interna del corsé. Acá está. Bien. Bueno, chequeamos. Esta parte iría en el escote, ¿sí? La parte esta también iría acá en el escote, entonces van ubicadas de esta manera. Bien. Bueno, tenemos nuestra línea de bajo busto, que siempre tenemos que tener todo marcadito, chicas. Y yo ahora le voy a poner unos alfilercitos, pero después ustedes le dan unas puntaditas. Y con que le den puntadita abajo y arriba está más que bien. Fíjense que acá les va a quedar justito, porque si dejaron todos los márgenes correspondientes, les tiene que quedar justo ahí, ¿sí? Fíjense ahí que queda justo en mi punto de marca, ¿sí? Mi línea de marca que yo hice. Ahora vamos a poner la otra. Tenemos acá. Si ustedes la quieren recortar y dejarla un poco más chica, ¿sí? Que no abarque tanto, lo pueden hacer, no hay problema. Eso va a ir a gusto, a criterio de cada una. Si ustedes ven que es mucho, le sacan, ¿sí? Le pueden recortar acá un poco, ¿sí? Como para que no quede tan arriba, ¿sí? Yo voy a dejárselo completo, así ven cómo queda completo, ¿sí? Y ahí ya tenemos nuestras tazas, ¿sí? Después esto también. Fíjense lo útil que es esto, así que no dejen de hacerlo. Vayan al videíto, buscan el molde y lo hacen, que está genial. Entonces ahí ya planchamos. Fíjense qué hermoso que ya va quedando. Fíjense qué lindo que ya se va viendo. Bien, así nos tiene que quedar esto. Yo ahora le voy a dar unas puntaditas acá y ya estarían nuestras tazas para nuestro corsé, ¿sí?
con la medida que ustedes necesiten, con la forma que ustedes necesiten. Esto no lo pueden dejar de hacer porque está genial. Espero que les haya servido y las espero en el próximo video, donde por fin vamos a terminar este corsé. Le vamos a poner las varillitas, ¿sí? Y lo vamos a armar.